Le damos la más cordial bienvenida a nuestro noveno ponente. Él es Kayi Saya. Él es licenciado en psicología, actualmente cursando el diplomado de educación superior basada en competencias e investigación científica. Formación adicional en psicología cognitivo y conductual, estudios postdoctorales en psicología clínica y psicología laboral. Desempeña roles como de liderazgo en la gestión de talento humano, encargándose del reclutamiento, capacitación y desarrollo personal, así como de la atención y la resolución de consultas y conflictos de sus clientes. Su enfoque está en la promoción del bienestar psicológico, el desarrollo de la habilidad social y la mejora continua de las prácticas clínicas. Él nos acompaña desde Bolivia con el tema mindfulness y su influencia en el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Kayi Saya, bienvenido a tu casa. Realmente es un honor tenerte de vuelta aquí en el CITAB. Bienvenido. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Es totalmente un placer para mí estar presente nuevamente y brindándome este espacio para que pueda compartir las investigaciones que voy realizando, compartirlas con la comunidad científica y de esta forma también poder permitir que vayamos avanzando y progresando en las diferentes áreas que aborda la psicología. Excelente. Bueno, esta es tu casa y sabes que cuentas con nuestro apoyo para que sigas promoviendo y dando a conocer esos valiosos resultados que nuestra audiencia realmente necesita para ir mejorando día a día. Bueno, sin más preámbulo, Kayi Saya, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Los desafíos que se enfrenta actualmente la educación son innegables. Esta responsabilidad cae en los educadores, los cuales afrontan proponiendo, tal vez planteando nuevas alternativas para poder hacer frente a estas situaciones. Por eso te invito el día de hoy que me acompañes a ver el impacto del mindfulness y su influencia en el bienestar y rendimiento académico de estudiantes universitarios. Permíteme presentarme. Yo soy Juan Carlos Caicedo Rondori, licenciado en psicología con estudios posgraduales en psicología clínica, psicología laboral, diplomado en educación superior basado por el modelo de competencias. También tengo una especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual. A esto se le suma se le integra en las terapias asistidas con canes. Entrando en materia. Actualmente, como les mencionaba en un principio sobre los desafíos actuales que enfrenta la educación, tratamos siempre de buscar los educadores, los profesores, los docentes, formas, estrategias para poder sobrellevar este tipo de situaciones y poder brindarles a los estudiantes herramientas suficientes para poder sobrellevar este tipo de situaciones complicadas. Dentro de esto, hay algunos estudios que han explorado la efectividad del programa de la reducción de estrés basada en mindfulness, que tienen impactos positivos, ¿no? Dentro de la implementación en comunidades, en el rendimiento que pueden llegar a tener los estudiantes. Podemos decir que persiste una escasez de teorías, de teorías críticas sobre el impacto del mindfulness en la educación superior. Quiero hacer aquí un paréntesis. El mindfulness, bien nacido de la parte de la tercera generación, de la tercera ola de terapias cognitivo-conductuales, muestra un impacto bastante positivo al momento de abordar el tema de trastornos de ansiedad. Tiene un índice de efectividad de un 95%, o sea, es muy elevado la efectividad que presenta para el tema de los trastornos de ansiedad. En la actualidad, esto se lo está tratando de, se lo sacó ya del ámbito clínico y se está buscando
que pueda tener un mayor impacto en diferentes tipos de contextos. ¿Cuál puede ser y cuáles resultados puede tener? Ya que el tema del estrés y de la ansiedad están presentes en diferentes tipos de situaciones. Ya si llegan a puntos más elevados y demás, ya se puede abordar desde un aspecto más clínico, abordaje psicoterapéutico y demás. Pero hasta cierto punto sí es manejable y sí se puede llegar a abordarlo. En este aspecto, planteando ya la necesidad del por qué debería introducirse dentro de una comunidad educativa la parte del mindfulness, llegaría prácticamente a ser una alternativa o un desarrollo de una habilidad para que los estudiantes tengan una buena gestión de estrés, una buena gestión de estrés y una buena gestión de ansiedad, ¿no? Quiero acá hacerles un pequeño ejemplo para que más o menos me vayan entendiendo. La ansiedad puede estar asociada a diferentes tipos de problemas, de situaciones. Dentro bueno, en este caso de Bolivia, muchas veces en el ámbito laboral y también en el ámbito educativo, se menciona, digamos, se dice o se da esta sugerencia, ¿no? Y te dicen, todos tenemos problemas. No, tú puedes tener problemas en tu casa, puedes tener problemas con tu pareja, puedes tener problemas económicos, pero una vez que tú ingresas a la comunidad, a la unidad educativa, en este caso a la universidad o al trabajo, te dicen, los problemas lo tienes que dejar en la puerta. Acá tienes que entrar con otra actitud. O sea, de cierta forma sí está bien, ¿no? Podemos verlo desde una especie de ámbito motivacional, ¿no? Que sí genera un impacto. Pero la pregunta acá realmente es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo dejar mis problemas o ese tipo de pensamientos tal vez invasivos que se presentan cuando nosotros estamos pasando por una situación negativa, que se presentan? ¿Cómo podemos nosotros dejarlo en la puerta para poder realizar nuestras actividades de forma tal vez así, entre comillas, normal? O como lo veníamos, o como vamos desempeñando. Entonces, esto puede llegar a generar una gran complicación, ¿no? Tal vez están haciendo muchos esa pregunta actual, justamente ahora. Para eso, vengo a compartirles el tema de la investigación que se pudo realizar de como objetivo central el análisis de las intervenciones del mindfulness, como en este caso el programa de reducción de estrés basada en mindfulness, contribuyen al bienestar emocional y al rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Como parte de esto, en los objetivos específicos, se plantea el tema de evaluar los efectos de la práctica de conciencia plena, determinar el impacto del programa y también, por supuesto, explorar la influencia de factores contextuales y culturales. Como parte de la metodología, se aplicó el hipotético deductivo con un paradigma positivista, un enfoque cuantitativo de tipo causal comparativo y un diseño experimental. En este caso, la población que se tomó fueron un análisis de estudios, ¿no? La muestra es no probabilística de tipo intencional. Las técnicas aplicadas son la recolección de datos, análisis estadístico comparativo y herramientas como fichas de análisis bibliográfica, matrices de categorización de datos. En la parte de análisis, un análisis descriptivo, análisis inferencial y tamaño de efecto. Y un análisis de tamaño de efecto. Para entrar un poco ya, para que me vayan entendiendo más o menos el tema de la ansiedad y el estrés, cómo se va presentando. Acá tengo una pequeña tablita, la cual nos va a ayudar a comprender mejor el tema de estrés y ansiedad. No, en este caso, podemos hablar de la parte del estímulo. Dentro, pongamos un ejemplo de un estudiante. No, un estudiante que tiene que hacer un examen. Estímulo, el examen. Hace una evaluación cognitiva de esta situación, lo cual le lleva a generar un tema de estrés. Entonces, en esta ocasión, el estudiante puede percibir esta situación como pérdida, daño, desafío. Puede ser pérdida en el caso de que tal vez dependa bastante la nota de aprobación, el tema del examen, ¿no? Que, por ejemplo, necesito sacarme tal vez un 60, un 90 puntos para poder aprobar esta materia.
Entonces hay un nivel de exigencia. Y en el caso de que no, voy a perder la materia. En desafío puede ser un estudiante que tiene buenas calificaciones, está apuntando a la excelencia tal vez, entonces lo ve como un desafío, ¿no? Que necesita sacar una nota de aprobación elevada, tal vez de un promedio de 90 para arriba, para mantener la puntuación que actualmente trae. En este caso, llega a generar estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces dice, voy a estudiar, voy a empezar a estudiar un poco más, voy a hacerme ayudas, memorias, voy a empezar a aplicar, digamos, mapas conceptuales y demás estrategias, ¿no? Entonces, aquí se puede llegar a presentar el problema antes, frente, durante y después. Antes es cuando en este caso, cuando se le avisa, ¿no? El día lunes tienes el examen. Frente es cuando ya cae el día lunes y ya está de camino a la universidad. Durante, cuando ya sucede el examen. Y después, bueno, cuando obviamente ya finalizó el examen. Esto genera lo que vendría a ser ver el tema de las estrategias, nuevamente, hace una valoración de las estrategias que está planteando, si le van a ayudar o cuál de estas estrategias puede sacarle mayor provecho, mayor ventaja, y hace nuevamente una reevaluación cognitiva. Esto nuevamente puede volver a generar una situación de estrés. En esta ocasión, ¿qué sucede si carecemos de una estrategia de afrontamiento? Se puede llegar a generar lo que recién vendría a ser un cuadro de ansiedad, ¿no? Esto más o menos es el esquema transaccional de estrés que nos comparte Lazarus y Forma. ¿No? Más o menos para que vayan entendiendo, así es como se puede llegar a producir una situación de ansiedad. Al momento de que el estudiante tal vez no tenga una capacidad de afrontamiento, una estrategia para poder sobrellevar esta situación, entonces ahí es donde ya se puede generar una situación ansiógena. ¿Qué vendría a ser, digamos, como una alternativa a esto? Y es algo que se propone y se está empezando a investigar, ¿no? El tema del mindfulness. El autor John Kabat-Zinn nos menciona que el mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgarlo. La traducción más cercana que se tiene al español del mindfulness se puede llegar a decir que es conciencia plena o atención plena, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que la persona pueda comprender tanto la parte emocional como la parte de los pensamientos para que así pueda gestionar de mejor forma el tema de parte del estrés para así disminuir el tema de que a veces se puede llegar a presentar pensamientos negativos, emociones negativas y demás, ¿no? Entonces, de esta forma es que el mindfulness nos puede llegar a ayudar en la parte de gestión de estrés y ansiedad. El tema de desarrollar habilidades para que pueda tener el estudiante una estrategia de afrontamiento puede generar respuestas adaptativas positivas, ¿no? Para eso, aquí ya les muestro la tabla una pequeña tabla comparativa de los resultados que se pudo se obtuvieron, perdón, de la investigación que se ha ido realizando, donde también ahí podemos ver que dentro de estos estudios, bueno, en este caso les comparto cuatro, los que tienen un resultado, resultados bastante interesantes, que son mejora del rendimiento académico y reducción significativa del estrés. Hay una disminución de ansiedad y aumento en la concentración, aumento en la resiliencia al estrés, asociación positiva entre mindfulness y desempeño académico. También parte de los resultados podemos encontrar en los hallazgos principales y también en los modelos de intervención que se han utilizado, que es uno de ellos, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, el que les mencionaba en un inicio. También hay adaptaciones de este mismo programa o algunos prácticamente agarran lo que vendría a ser no el programa como tal, pero sí técnicas que son propias del mindfulness, ¿no? Y lo empiezan a introducir dentro de las aulas. Entre esos hallazgos principales, la disminución del estrés y mejora en el rendimiento académico, correlación significativa entre mindfulness y promedio académico, que no simplemente se pudo ver que el estudiante pudo reducir los niveles de ansiedad, sino más bien esto pudo potenciar las habilidades que tiene en el aspecto académico.
reducción del estrés percibido, mejora de la resiliencia al estrés, aumento en el rendimiento académico asociado entre mindfulness mejor y menor estrés percibido, ¿no? Estos son unos de los resultados que podemos compartir ahora, ¿no? Que son bastante significativos y nos dan la idea y también responden a la pregunta que nos habíamos planteado al momento de realizar esta investigación, que es ¿cuál es el impacto que tiene el mindfulness en el bienestar emocional de los estudiantes universitarios? ¿No? Y estos son unos resultados que nos puede llegar a compartir. Son resultados de investigaciones que se hicieron en universidades de Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, ¿no? Entonces podemos llegar a la discusión que el mindfulness mejora el bienestar emocional y el rendimiento académico de los universitarios, ¿no? Reduce el estrés y la ansiedad mediante intervenciones estructuradas como la reducción de estrés basada en mindfulness. Pero también, como les he compartido, no solamente se ha limitado en algunas ocasiones a la práctica de este método, sino a sacar estrategias, bueno, sacar ejercicios, prácticas de mindfulness y aplicarlo. No necesariamente siguiendo el programa. Como parte de las conclusiones, el mindfulness puede llegar a fortalecer el bienestar y el rendimiento académico. Debe integrarse al currículo, ¿no? Y adaptarse culturalmente para maximizar su efectividad educativa, ya que dentro de la investigación realizada se pudo ver que también los factores culturales, las partes contextuales de cada región puede llegar a influenciar en este aspecto. Las recomendaciones. Integrar el mindfulness en las universidades. Eso puede ser bastante óptimo, verlo dentro de la malla curricular. Adaptar programas como la reducción de estrés basada en mindfulness. Y, por supuesto, estudios longitudinales para evaluar los efectos sostenibles en estudiantes. No es simplemente la aplicación de un programa a corto plazo, sino ver el impacto que tiene a mediano y a largo plazo. Nos puede dar una información bastante enriquecedora de qué tan efectiva están siendo este tipo de prácticas dentro de la comunidad educativa, ¿no? Que ese es un factor muy importante. Y no solamente yéndose a la parte de estudiantes, aquí como una recomendación extra, porque también, o sea, por un lado está la parte de los estudiantes, pero también tenemos por otro lado la parte de los docentes, de los profesores, de los educadores. Entonces, si bien tal vez ellos puedan también introducir, ¿no? Entonces, esto puede llegar a potencia, porque si hablamos de las dos partes, como les mencionaba en un inicio, que tanto los estudiantes puede ser que estén con problemas de diversos, con raíces muy diferentes, factores económicos, de pareja, etcétera, etcétera. También de estos problemas puede ser que lo comparta la parte del docente. Entonces, eso puede llegar también a influenciar en el desempeño que tiene dentro del aula, ¿no? Porque a veces cuando nosotros nos encontramos como con emociones que son negativas, nuestro rendimiento puede disminuir. Como dicen, no, tengo la cabeza en otro lado. Y eso es a veces lo que sucede. Por esa misma razón, sería bueno que podamos introducir, realizar una investigación tal vez más a profundidad sobre el impacto que tiene el mindfulness. Como bien les decía, si bien el mindfulness nació en un espacio o con un objetivo de tratamiento clínico para los trastornos de ansiedad, ahora se está empezando a llevar la práctica del mindfulness no solamente en el ámbito educativo, sino también al ámbito organizacional, se puede aplicar también al ámbito social, porque el impacto que tiene es muy significativo, ¿no? Es muy enriquecedor. De esta forma, quiero agradecerles, gracias por estar presentes, por acompañarme el día de hoy, hacer esta revisión del trabajo realizado. Muchas gracias por la invitación y nos vamos a estar viendo en una próxima ocasión. Felicitaciones, apreciado Callisaya, como siempre, pertinentes sus aportes a estos eventos. Callisaya, como siempre, hay interrogantes en el chat, así que me permite, por favor, y le leo la primera interrogante. Y es la siguiente. ¿Qué indicadores usó para evaluar el impacto del mindfulness en el rendimiento?
Los indicadores que se han llegado a utilizar en esta ocasión, en la parte de la tabla comparativa, se veía la parte de los resultados que obtuvieron. Como primera, se diría como un punto muy importante, es la reducción significativa del estrés y ansiedad en este caso, del aula. Y posterior a eso, también se utilizaba si había una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, estos indicadores ayudaron para poder medir e identificar el impacto que estaba teniendo, si era positivo en este caso, o bueno, si no tenía un impacto significante. Dada esta situación, los resultados obtenidos dentro de las investigaciones que se pudieron revisar tenían unos índices bastante elevados en el tema de la reducción de estrés y también de ansiedad. A esto también se le sumaba como una parte extra que en algunas investigaciones no se consideraron, era si había una mejoría en el rendimiento académico, y eso también fue la parte que se pudo evidenciar. Pues está Callisaya. Por aquí tenemos una segunda. ¿Cómo integra esta práctica en la rutina académica sin que pierda su esencia? ¿Me escuchó? Repito, ¿cómo integra esta práctica en la rutina académica sin que pierda su esencia? Hay que tomar unos puntos que sean bastante importantes al momento de realizar la práctica dentro de las aulas. Uno principalmente puede representar el desafío de tratar de introducir dentro del plan de aula que se tiene el tiempo necesario para poder realizar la práctica, ya que es una práctica que es bastante exigente, ¿no? Entonces, primero puede representar eso, el desafío por parte de la persona que lo va a implementar, como una recomendación extra a las personas que realizan, o los instructores que guían sesiones de mindfulness. Siempre se les recomienda que ellos puedan también realizar las prácticas para que puedan experimentar las sensaciones que se están buscando en la práctica. En el caso de que se habla de sesiones de exploración corporal, por ejemplo, ver sensaciones que hay dentro de nuestro cuerpo, entonces la persona que va a guiar, entonces sí necesita practicar, o si no, en todo caso, haber pasado ya por prácticas para conocer el desarrollo de la sesión, ¿no? En eso como un primer punto. Después de la parte de la formación, como les compartía en la presentación, mencionaba que había, en este caso, personas que no seguían el programa de reducción de estrés basada en mindfulness, pero que sí tomaban cierto tipo de estrategias de esta misma, ¿no? La formación entonces nos puede llegar a permitir poder aplicarlo de forma mucho más efectiva y eficiente dentro del entorno, ¿no? Entonces eso también un punto se puede llegar a considerar. Esto lleva al siguiente desafío, que vendría a ser la contextualización dentro del aula. Como bien nosotros sabemos, cada aula, cada curso que nosotros entramos puede representar un universo muy diferente a otro. Entonces, parte de nuestra capacidad para poder adaptar la práctica del mindfulness dentro de la aula, ¿no? Porque puede haberme funcionado en otra aula que tal vez habría mayor predisposición por parte de los estudiantes, que se pudo tal vez obtener unos resultados mejores, pero en el caso de que tal vez me encuentre con un aula o con estudiantes que tengan cierto tipo de resistencia a la práctica, o de repente no entiendan muy bien en qué consiste la práctica, entonces eso puede generar cierto tipo de dificultades al momento de aplicarlo, ¿no? Entonces eso nos conllevaría a tener un desafío mucho más amplio para no perder lo que vendría a ser la esencia del mindfulness dentro de las aulas al momento de realizar la práctica, porque el mindfulness en sí es una técnica, o en sí es un entrenamiento que es cognitivamente desafiante,
¿no? Entonces, puede ser que también en esto el tema, como les mencionaba, el tema de la resistencia, de que no comprendan bien los ejercicios o de repente que el instructor, el profesor, quien está guiando para hacer la sesión, no está siendo claro o no está explicando muy bien en qué consiste, entonces eso puede presentar una dificultad, ¿no? Tomando en consideración estos puntos que le compartía, puede, en este caso, no se perdería la esencia, ¿no? Entonces, esos son los detalles que tal vez tendríamos que tomar en cuenta antes de poder llevarlo a la práctica. Excelente respuesta, Callisaya. Callisaya, una última. Sí, sí, adelante. ¿Cómo enfrenta esta terapia, esta metodología o estas herramientas del mindfulness la incorporación de la inteligencia artificial en los estudiantes? Una pregunta bastante, bastante interesante, justamente, que es algo que también se está viendo dentro de las personas que van practicando, de los instructores que practican y guían mindfulness. La inteligencia artificial, si bien nos puede llegar a ayudar, tal vez es a estructurar cierto tipo de sesiones o en todo caso guiar cierto tipo de ejercicios. Ya que si bien, digamos, dependiendo qué inteligencia artificial, bueno, qué programa de inteligencia artificial estemos utilizando y su capacidad en la base de datos que tiene sobre el tema, da la posibilidad inclusive de que pueda llegar a estructurar cierto tipo de puntos que pueden ayudar en el tema de al momento de que se quiere incorporar, digamos, las sesiones de mindfulness o reestructurar tal vez los guiones cuando hacemos las sesiones guiadas. Entonces hay la posibilidad de que sí se dé. Entonces ahora en la actualidad se está viendo de qué tan efectiva están siendo estas reestructuras, estas formas en cómo la inteligencia artificial está creando y guiando sesiones. Se está tratando de ver qué tan eficientes están llegando a ser. Más que todo se lo ve en temas de respiración y exploración corporal, justamente. He estado en la investigación, estaba revisando también este factor que de cierta forma por ahora hay resultados que están siendo un tanto favorables, ya que la inteligencia artificial está facilitando la posibilidad de poder guiar, ¿no? La sesión más o menos, cuando se trata de sesiones respiratorias o sesiones de exploración corporal, ¿no? Pero hasta la actualidad se está tratando de ver qué tan eficiente están llegando a ser esta implementación dentro de las prácticas, ¿no? Porque bien nosotros a veces nos guiamos de lo que vendría a ser ya guiones ya estructurados que han sido probados en poblaciones y los cuales se han tenido resultados que eran bastante óptimos. ¿No? En el caso de tal vez de utilizar ese como un factor negativo, que hacer que la inteligencia artificial tal vez improvise una sesión, ahí puede ser ver qué tan efectivo está siendo y qué tan funcional es, ¿no? Entonces ese también puede ser el desafío, pero puede ser algo muy interesante también, ya que esto, si llegara a mostrar resultados que sean bastante favorables, puede ayudar a las personas que no tienen la formación poder guiar sesiones tal vez a un nivel un poco más básico, ¿no? Entonces eso de cierta forma también ayudaría. Algo que también se puede sumar a esto es la facilidad, la posibilidad de que te facilite el tema de poder hacer pequeñas tablas donde se pueda poner las experiencias que se están teniendo dentro de las sesiones. Entonces, eso también puede llegar a ayudar y a favorecer, ¿no? En ese aspecto también sí ayudaría la inteligencia artificial. Excelente respuesta. Realmente con estos avances tecnológicos, Callisaya, tenemos un mundo, un sinfín de herramientas que nos pueden ayudar y por supuesto a combatir estas tecnofobias, estos miedos que tienen tanto los docentes como los estudiantes a la hora de aprender. Callisaya, como siempre, muy agradecida por todos estos avances, por todos estos conocimientos que impartes a través de nuestra red. No me queda más que decirte que
cuando finalices, por favor pases al chat para que puedas responder algunas interrogantes que quedaron allí. Muchísimas gracias y te comparto la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecer la oportunidad, la invitación por parte de la Red de Docentes 2.0, agradecer también a la doctora Mujica, agradecer también a la Universidad Privada San Francisco de Asís, la cual me dio la oportunidad de que pueda presentar esta investigación, que la pude realizar, ¿no? También agradecer a los docentes que han sido parte de información y también guiaron para que pueda tener los resultados, los hallazgos que también se pudo evidenciar y compartir con ustedes. Nos vamos a estar encontrando en una próxima oportunidad compartiendo nuevas investigaciones, nuevos datos para así contribuir a la comunidad científica. Muchas gracias. Gracias a ti, Callisaya. Un fuerte abrazo.